Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Linares, acá dentro de Rooster, y el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre las regresiones visuales con Chromatic. ¿Cómo se efectúan las regresiones visuales con Chromatic? Chromatic es un framework que compara los componentes a nivel visual que se encuentran dentro de los storybooks. ¿Qué vendrían siendo los storybooks? Los storybooks es una herramienta que nosotros vamos a estar usando en donde podemos agrupar los componentes para estudiarlos y revisarlos. Cada componente va a tener un storybook propio, entonces esto lo que permite es que podemos ver dentro de nuestro storybook o el storybook de un proyecto todos los componentes que pertenecen a la interfaz y podemos verlos de manera detallada. Entonces bien, en este caso vamos a estar viendo vamos a estar explicándolo con el componente del formulario. Como vemos, el formulario tiene acá un archivo .stories.tsx. Esto como tal vendría siendo la nomenclatura que está establecida por Storybook para que éste pueda capturar los componentes, ¿no? Integrarlos allá dentro del Storybook. Entonces bien, lo principal sería esto: agregamos acá un pequeño script con los argumentos necesarios para que se pueda reflejar allá dentro del Storybook este componente, y eso sería todo. Luego de esto, para que vean cómo funciona el Storybook, acá lo que hicimos fue correr el comando yarn storybook, que como tal esto vendría siendo, según Storybook, el comando start storybook, que vendría siendo este de acá, storybook start storybook, el de la línea 18. Entonces bien, si nosotros vamos a Google, de nuevo, si nosotros vamos a Google, vamos a poder ver acá nuestro Storybook. Acá podemos ver otros componentes de la página, y bueno, tendríamos este acá. Ahora, como Chromatic, acá solamente estamos viendo los componentes. Acá en este momento no ha existido ninguna prueba. Ahora, ¿cómo Chromatic intervendría? Bien, lo primero que todo es irnos a Chromatic, a la web de Chromatic, registrarnos en la página, seguir todos los pasos que se nos indican para poder estar dentro de Chromatic. Y si no tenemos ningún proyecto asignado, veríamos esta vista. Ahora, si el proyecto está dentro de GitLab, nosotros podemos seleccionar acá y elegir el proyecto, ¿okay? Y poder añadir el repositorio completo. Ahora, si nosotros tenemos acceso pero más no los permisos administrativos de GitLab, no vamos a poder hacerlo. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. De lo contrario, vamos a tener que crear un proyecto desde cero. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí el nombre de prueba, vamos a continuar y añadimos la dependencia de Chromatic a nuestro proyecto. Vamos a verla acá, una dependencia de desarrollador, entonces estaría acá. Ese es el primer paso para ejecutar las pruebas. En este caso, hablando de Chromatic, ¿no? Es el primer paso con Chromatic, tener esta dependencia. Y luego de eso, si vamos acá, nos dice que tenemos que agregar este project token. Ahora, este project token lo que nos va a permitir es que cada vez que nosotros vayamos a ejecutar una prueba, pegue directamente dentro de este proyecto, dentro de la plataforma de Chromatic, ¿no? Entonces bien, ya sabiendo eso, pues, y teniendo ya seteado nuestro proyecto, obviamente hay que completar el setup, ya podríamos ejecutar las pruebas. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a ejecutar estas pruebas? Vamos a irnos para acá y para efecto de las mismas vamos a agregar acá, por ejemplo, un cambio. Vamos a ponerle title editor, guardamos los cambios, y si nosotros nos vamos al Storybook, vamos a ver que acá está el cambio que vamos a hacer, title editor. Entonces bien, vamos de nuevo acá, corremos el comando yarn chromatic. Como vimos anteriormente, esto tiene algunos tokens que van de la mano con las herramientas de cromática ya en la plataforma. Y bueno, nosotros corremos este comando. Esto lo que hace es que empieza a agarrar nuestra branch y la compara con la que está allá, crea una build. El chromatic, cuando se ejecuta, es comparar builds. Nosotros estamos ejecutando acá justamente una, y lo que va a hacer es comparar esos componentes con las builds anteriores que nosotros hemos designado para que sean baselines. Ahora, esta parte de designar o cómo colocar o no colocar un baseline, vamos a verlo un poquito más adelante, pero básicamente sería eso. Al momento de que Chromatic
note una diferencia entre las builds, nos va a llegar o nos va a notificar por correo. Nos va a decir cuáles son los componentes, cuántos componentes existen en la build, cuáles son los stories y cuántos cambios han existido dentro de esa build. Entonces bien, podemos ver que vendría siendo la build 2.25, lo que nosotros estamos creando justamente, y acá vemos cómo se empiezan a ejecutar los casos de prueba que nosotros tenemos. Nosotros vamos al proyecto, que es este de acá. Vemos que acá ya se empieza a ejecutar esa nueva build que nosotros estamos ejecutando justo ahora. Entonces bien, terminamos de esperar que esto se termine de ejecutar y vamos a ir con la explicación. Entonces bien, ya llega a este punto, corremos el comando yarn chromatic. Vamos a esperar que termine de agarrar todo, de que inicie como tal a buildear el storybook, porque lo que va a hacer es comparar ese storybook con el anterior o con los componentes que se tengan de baseline. Publica el storybook en la propia plataforma de Chromatic de nuestro proyecto, lo verifica y luego corre las pruebas. En ese punto lo que hace es que va a comparar de manera visual cada componente. Y bueno, eso ya sería todo. Vamos a esperar que esto termine de ejecutarse y seguimos con la explicación. Ok, bien, luego de ejecutado, en que termine de ejecutar la regresión visual, vamos a poder ver que acá nos tira con exit code 1 con error. Esto como tal no es un error, sino que así es que Chromatic puede diferenciar cuando existen diferencias visuales. O sea, es un error normal. Si existe una diferencia no lo va a arrojar así. Ahora, si nosotros nos vamos acá al correo, vamos a show, vemos acá que hace 0 minutos en la build 226 existe 5 componentes, 3 stories y hubo 13 cambios. Esto en relación a las builds pasadas. Entonces bueno, nosotros estuvimos trabajando con este componente, el del formulario. Entonces bien, si nosotros nos vamos a la build y nos vemos acá que existen cambios acá. Entonces vamos a irnos al formulario y vemos acá que existen unos cambios, ¿no? Está aquí title edited. Si yo le doy acá la diferencia, o no mostraría nada. Al dar la div nos resalta las diferencias para poder verlas un poco mejor. Si son diferencias muy pequeñas que se nos hacen difícil de ver, simplemente podemos hacer clic en el botón de stroke div. Ok, podemos hacer clic en el botón de stroke div y esto lo que haría sería resaltarnos un poco más las diferencias. Ahora, al momento, eso serían como tal las diferencias. Ahora, ¿cómo nosotros probamos o denegamos una prueba? Bueno, esto ya quedaría parte de la persona que se meta a revisar esto, ya que como son pruebas visuales, el framework no es capaz de decir qué está bueno y qué está malo, sino que solamente nos muestra la diferencia. Ya de parte de nosotros decidir si esos cambios van acordes a los requerimientos establecidos. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a darle a rechazar esta prueba, a rechazar este componente, ese cambio de componente. Al momento de yo volver a ejecutar una build, no se me va a tomar como baseline el cambio de la build 226 porque yo lo acabo de rechazar. Ahora, al momento de ingresar acá y darle a aceptado el cambio, este nuevo formato del componente con title edited y el botón un poco más abajo va a formar parte del nuevo baseline. Es decir, si ya en la próxima vez que se vayan a ejecutar estas pruebas y yo le quito el title edited y vuelvo a ejecutar, me va a tomar esto como un cambio, ya que este pasa a ser la nueva base y la nueva build vendría a ser esta. Entonces básicamente sería eso. Obviamente acá abajo igual queda un apartado de comentarios en donde las personas interesadas involucradas en el proyecto pueden ir comentando para poder tener feedback directo acá de cada componente. Entonces bueno, sería así con todos los componentes que existen dentro de una build. Así es como se ejecutaría y cómo sería el proceso para
unas pruebas de regresión visual con cromática.